Amén. Gloria a Dios. Jesús va a mi lado. Hermanos, el profeta Moisés, tremendo siervo de Dios, cuando Dios lo iba a mandar a una comisión, a una batalla, le dijo: Señor, si tu espíritu no ha de ir con nosotros, no nos hagas ir, por favor, Señor. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando Dios va con nosotros, la victoria está asegurada. Porque Él es el que nos respalda. Porque Él es el que nos da, hermanos, la fortaleza para poder vencer. Se me viene a la memoria una ilustración que contaba nuestro pastor fundador. Ya está en la presencia del Señor. Y él dice de que se crió allá por el barrio Paleca en Ciudad Delgado. Estamos hablando quizás los años 60, quizás los años 70. Muchos de ustedes no habían nacido. No habíamos nacido para esa época. Y en su vida mundana, él se iba para los billares. Y en esos lugares usted sabe que ahí lo que hay es bebida. Ahí lo que hay es tabaco, con marca y sin marca. Entonces, y en esos lugares era típico, era peculiar que salían y se daban duro todos, ¿verdad? Pero dice, cuando entrábamos allí al billar, mi hermano, dice, era mucho más grande que yo, era bien alto. Y cuando pegaba, dice, pegaba duro, a tal grado que una vez de un trompón hizo volar a alguien varios metros. Entonces era muy respetado. Entonces dice, cuando entrábamos al billar, yo entraba así, hermano, sacando el pecho y levantando la cara, porque yo sabía que detrás de mí venía mi hermano, decía. Lo duro fue un día que entró y ahí como retando a todos, ¿verdad? Y cuando vuelve a ver hacia atrás, no iba su hermano. ¿Y qué hizo? Se agachó ligerito, hermano, y se asustó, porque no llevaba el respaldo de su hermano. Porque él se sentía empoderado cuando su hermano iba a la retaguardia. Ahora imagínese usted y yo, traslademos esto, mis hermanos, a nuestra vida espiritual. Si Jesús va a su lado, hermano, déjeme decirle, no, que va a haber aflicción, sí, hermanos. Porque no esté creyendo usted que, que yo soy cristiano. Y como soy cristiano, no voy a tener problemas. Siempre voy a tener abundancia, mi bolsa va a estar rebosando de dinero, mi salud siempre va a estar espectacular. Pero no, hermanos, el Señor, usted sabe, y un día de esto les predicábamos de esto. Que somos muchas veces los que predicamos, los culpables, que le enseñamos a la gente que una vez viniendo a Jesucristo, todo va a ser prosperidad. En su trabajo lo van a ascender a gerente y quizás hasta dueño de la empresa. Que usted siempre va a tener la cartera llena de billetes, que su salud siempre va a estar por las nubes en alto, que no va a tener enemigos, que los ladrones no le van a salir. Pero no, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, bueno, Él es en esencia, es espíritu, en esencia es sabiduría, y Él nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso lo dijo el Señor. O sea, si somos cristianos, hermanos, problemas siempre van a haber, escasez siempre van a haber, debilidades, hermano, que no queremos seguir muchas veces, van a haber. ¿Cómo así?, me dirá usted. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Elías, aquel profeta, hermano, que se enfrentó contra 450 profetas de Baal. Solo él había quedado. Usted se puede la historia. Hicieron 2 altares. Destazaron un buey, en cada altar lo pusieron. Y les dijo Elías: les voy a dar oportunidad a ustedes. Comiencen ustedes.
Y dice que comenzaron a danzar desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, comenzaron a danzar, y dice que se sajaban y todo, o sea, se herían ofreciendo sacrificios al Dios de ellos, el cual, como no existe, nunca les respondió. Vaya, dijo, señores, a lo mejor quizás está dormido, les dijo, o se está cubriendo los pies. Cuando usted lea la palabra en la Biblia donde dice que X rey estaba cubriéndose los pies, era que estaba en el baño, estaba en el sanitario. Entonces les dijo, quizás a lo mejor se anda cubriendo los pies o está dormido. Ahora voy yo, pero ¿sabe qué? Les voy a demostrar que el Dios al que yo alabo es el Dios verdadero. ¿Cuántos adoran al Dios verdadero? Al Dios al que habla. Y hermano, y comenzaron alrededor del altar, hicieron una zanja y echaron una cantarada de agua. No, dijo, echen otra. La echaron, no, echen otra. Y así hasta que echaron 12 cántaros de agua alrededor, a tal grado que el agua corría sobre la zanja alrededor del altar. Y usted se puede la historia, cuando él comenzó a clamar al Dios Todopoderoso, descendió fuego del cielo, hermano, lamió el agua, lamió el buey, la carne, las piedras, todo, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el Dios al que adoramos, hermano. Ese profeta poderoso, por cierto, uno de mis favoritos, porque también está Eliseo, pero uno de mis favoritos es Elías. Y sabe usted que el profeta Elías, días más adelante, cuando aquella reina mala llamada Jezabel mandó a decirle que él iba a ser igual como los 450 profetas, a él también lo iba a matar ella. Una mujer lo puso a temblar. Es que las mujeres son malas, hermano. ¿Alguien dice amén? Nadie. No, son bromas, hermano. Todas las mujeres son ángeles de Dios. Nadie dijo amén. Un amén. ¿Y sabe qué hizo Elías cuando se dio cuenta que la mujer lo había amenazado de muerte? Se fue a huir, se fue a la montaña y se fue a encuevar. Y allá en la cueva le decía, Señor, arráncame la vida, le decía. Ya no, Señor, no quiero vivir. Y cuando se quedó dormido, usted sabe que Dios se le manifestó en 3 ocasiones. Dice de que hubo un fuerte terremoto, pero dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. De repente vino, dice, un fuerte viento que quebraba las rocas y todo. Imagínense qué terrible eso, hermano. Y él salió a la orilla de la cueva a ver, y Jehová no estaba en el fuerte viento. Pero luego después dice que vino un silbo suave y apacible. Y ahí estaba Dios manifestándose, en esa bonanza, en esa suavidad, ahí se estaba manifestando el Señor. Pero el punto es, hermanos, el punto que yo quiero mostrarle es que siendo un profeta poderoso, tuvo miedo. Ya no quería seguir. Cuando llegó el ángel le dijo, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Nosotros como seres humanos, hermanos, vamos a tener aflicción, vamos a tener dificultad. Que aunque seamos cristianos, aunque usted lea la Biblia todos los días, que aunque usted doble sus rodillas todos los días, pero eso no nos exime de problemas. Van a haber problemas. Pero ¿sabe usted cuál es lo bueno, hermanos? ¿Sabe usted cuál es lo maravilloso? Lo maravilloso es que en medio de todos los problemas, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Él no nos deja, Él no nos abandona. A veces nosotros pensamos, ¿por qué Dios me has abandonado? ¿Por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué me has desamparado? Y el Señor nos dice en su palabra, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías, creo que es 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No me lo puedo de memoria todo el versículo, pero el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo.
Hermanos amados, Jesús está a su lado. Jesús está a mi lado. Todo y cuando nosotros no nos apartemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los que nos apartamos somos nosotros. Y Dios no se mueve de su trono de gloria. Los que nos apartamos somos nosotros. El hijo pródigo, ¿por qué comenzó a faltarle? ¿Por qué comenzó a tener hambre y le tocó que comer comida de cuches? ¿Por qué? Porque no quiso estar al lado de su padre. Porque él creyó que la vida era mejor allá afuera sin que su padre estuviera a la par. Está bien, hijo, no hay problema. Más le dijo, la parte de tus bienes, aquí está tu herencia. Fue y comenzó a gastarlo viviendo una vida perdida. Con rameras, prostitutas, con homosexuales, con licor, con bailes, con todo. Póngale lo que quiera, porque la Biblia dice que comenzó a vivir una vida perdida. ¿Pero por qué, hermano? Y de repente se lo gastó todo y ya no tenía nada. Y fue y se arrimó. Qué feo es ser arrimado, ¿verdad, hermanos? Yo por eso en los días festivos como el Día de la Madre, las fiestas navideñas, que uno va y visita a los familiares, así me gusta ir a una visita de médico y regresarme rápido, porque no es lo mismo como estar uno en su casa. Jamás va a ser igual. Usted en su casa, usted se mete a su cuarto y se quita la ropa y se tira a la cama y está descansando. Pero en casa ajena no se puede. Fue y se arrimó a uno de los hacendados, el cual lo mandó a que apacentase cerdos. Y en la cultura judía los cerdos es lo más inmundo que puede haber. A tal grado, hermanos, que dicen los que han ido a Israel que usted entra a un supermercado y ahí usted no va a ver que haya carne de cerdo. Ahí no venden carne de cerdo. En todo Israel. Y dice de que a los cerdos les daban sus algarrobas, o sea, eran como semillas de maíz. ¿Cuántos fueron algún día al molino? Y llevaban los hombres, para que el hombre se pone el guacal en el hombro, ¿verdad? Porque hombre que se pone el guacal en la cabeza es hombre dudoso. O las mujeres se hacían el yagual. ¿Cuántas conocen el yagual? Se ponen el yagual y el guacal encima. Pero aquí van, mírenme el estilo. Total que cuando llegan al molino ya no llevan maíz. Algo similar era, ¿verdad? Nosotros lo hicimos allá en la finca, en el cantón donde vivíamos. Nos quedaba lejos el molino. Bien, nos quedaba quizás como unos 5 kilómetros de distancia. Y entonces, hermano, y siempre comíamos maíz. Pero bueno, el punto es que a los cuches les daban, pero al hijo nadie le daba. Para mejor los cuches estaban mejor que él teniendo a su padre, que era un hombre poderoso económicamente, de acuerdo a la parábola que nos muestra ahí. Pero ¿sabe cuál es lo lindo de todo? Que este hombre, hermanos, un día recapacitó. ¿Y sabe cuál es lo bueno, hermanos? Que Dios es un Dios de oportunidades. Dios no nos va a desechar solo porque un día nosotros, digamos, por X motivo pateamos el cable. Y no estoy diciendo que podemos hacerlo y no estoy hablando de que podemos andar jugando, hermanos, porque recuerde que tenemos que respetar a Dios. Pero si por algún motivo tuvimos un desliz y todo, hermano, Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos. En la oración que acabamos de finalizar hace un ratito, yo le decía primera de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios es un Dios de amor que está con sus brazos abiertos, pero el pecado que nosotros cometamos ya siendo cristianos, lo pagamos nosotros. Entonces el muchacho recapacitó y dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y entonces viene el joven y dice, me levantaré. Es por eso de que muchos cristianos lo pasan caídos, ¿verdad? El detalle, ¿sabe qué, hermano? No, está bien, todos podemos caernos en algún trayecto de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hace uno cuando se cae? Usted va en el parque y hay una cáscara de guineo y se desliza y nos pegamos un zapotazo. ¿Qué hacemos, hermano? Nos levantamos rapidito. Un dolor que nos quiere hacer llorar, pero nos hacemos los disimulados, medio nos limpiamos, salimos caminando y allá en una esquina comenzamos a gritar, donde ya no nos ven, ¿verdad? Cuando alguien se cae, lo que tiene que hacer es levántese. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y usted se puede el desenlace. ¿Cómo finalizó? Dios lo recibió, hizo fiesta. Pero todo esto, hermano, lo estoy diciendo con cautela porque muchos de nosotros quizás podemos pensar, pues entonces yo también puedo hacer lo mismo. Me puedo caer ahora, me levanto, me caigo otra vez, me levanto, me caigo pasado mañana, me levanto. No, hermanos, no podemos nosotros estar haciendo eso. Debemos de pedirle perdón a Dios de todo corazón. Y la palabra del Señor dice que el que confiesa sus pecados, así dice, ¿verdad? El que confiesa sus pecados y, ¿qué más, hermano? Y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces se trata, hermano, que si por algún motivo alguno de nosotros cayó, mire, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Cuando negó al Señor 3 veces. No esté criticando a Pedro. ¿Cuántas veces lo negamos al Señor nosotros hoy en día? No diciendo, no, yo no soy cristiano. No, con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de vestir, con nuestro vocabulario. Lo negamos. Pero ¿qué hizo Pedro, hermano? Dice de que cuando se dio cuenta que cantó el gallo, se acordó de las palabras del Señor y se fue aparte y comenzó a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque se arrepintió, hermano. Eso es lo que usted y yo necesitamos, arrepentirnos y decirle, Señor, ayúdame, Señor, necesito tu ayuda para no volver a caer en este pecado, error, lo que sea. Entonces, el que estaba viviendo una vida sin gracia era el hijo por haberse apartado. Dios está en su trono, los necesitados seguimos siendo nosotros. Le voy a hacer un favor al Señor y yendo al culto, que yo le voy a hacer un favor a Dios. Sí, es que yo vengo al culto a adorarlo. Hermano, si nosotros no le cantamos, si nosotros no lo adoramos, las piedras lo van a hacer, hermano. ¿Sabe? Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros, hermano. Sin embargo, cuando la adoración nace de su corazón y es sincera, llega al trono de su gracia. Y es como un perfume delante de Él. Dice allí el versículo 22 de Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vaya muchachos, entren a la iglesia. El Señor andaba metiendo a la gente para la iglesia, ¿verdad? Ya no anden desparramados por ahí, vayan para adentro. Hermanos, los mandó a la barca. La barca tipifica la iglesia. La barca tipifica la iglesia. Y la barca puede ser sacudida, claro que sí. Si no, pregúntele a Noé con el arca. Si no, pregúntele a los discípulos, que más adelante lo vamos a ver. Si la barca, hermano, se vio azotada en medio del mar.
Pero ¿sabe cuál era la linda garantía? Que ahí dentro de la barca, hermano, estaba nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando se había dormido, porque hay varios pasajes. En el otro era cuando se apareció caminando en medio de la tempestad. Y dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. La comunión, hermanos, personal, que es lo que necesitamos todos nosotros. Está bien, oramos en la iglesia, gloria a Dios, hermano, está bien, no es malo. Esa es una de las funciones de estar reunidos como iglesia. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso? En casita, cuando ya todos están quizás acostados, cuando ya todos quizás están dormidos, cuando solo se oyen los grillos que cantan, ¿qué le parecería si entonces nosotros nos bajamos de la cama, doblamos nuestras rodillas y nos comunicamos con el Señor a solas? ¿Qué va a pasar un ratoncito sobándole la rodilla? Ay, déjelo, anda buscando queso. A solas, la comunión. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en grupo muchas veces usted, por estar escuchando la oración del hermano que tiene al lado, no se concentra en su propia oración. Pero allá a solas con Dios, así como dijo allá Jesús y la oración, cuando dijo, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, es necesario, hermanos, la soledad, la comunión íntima con Dios. Mandó a toda la gente, los que no eran discípulos los mandó, y solo a sus discípulos los mandó a la barca. Y aún Él hizo su tiempo aparte y fue a orar, dice el versículo 23. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es lo que le acabo de decir, la soledad. Cuando nadie nos interrumpe, cuando usted habla con Dios y de repente se le vienen unos pensamientos a su cabeza, a su mente. No son sus pensamientos, es Dios que le está hablando. Es Dios hablando con usted, póngale atención. A nosotros nos han enseñado eso, que nosotros somos expertos en decirle, Señor, te pido y 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 te pido, y el Señor anotando todas nuestras peticiones en el nombre de Jesús, amén. Y ya no dejamos que hablar a Él, y el Señor se quedó con la palabra en la boca cuando nos iba a hablar, porque esa oración, hermano, no dejamos que Él nos hable. Ese es un error que cometemos. Hay que dejar que Dios nos hable. ¿Cómo así? Guarde silencio un rato. Está usted de rodillas, ahí quédese un rato. Deje, no ore en ese momento. Espere que Dios llegue a su mente. Y Dios se va a manifestar, y Dios le va a hablar, y Dios le va a dar soluciones a sus problemas. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Lo que le decía hace un rato, hermano. El hecho de que seamos cristianos no nos exime de problemas. Van a haber problemas, hermano, va a haber escasez. No siempre va a haber abundancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros demostremos en quién hemos creído, hermanos. Ay, hermano, mire, yo soy cristiano evangélico, nacido de nuevo, pero mire, aquí donde me ve, no tengo ni para el bus mañana. Van a haber momentos de dificultad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Dice la palabra, dad gracias a Dios en todo, porque Él es el que provee, hermanos. Porque de repente usted ni se va a dar cuenta de dónde le va a llegar la bendición, pero Dios quiere que confiemos en Él. Por eso es que Dios va a permitir que muchas veces lleguen pruebas a nuestras vidas. Dios permite que lleguen pruebas a nuestras vidas porque muchas veces nos estamos alejando. Y con la pruebita, mire, ¿ha visto usted cómo juegan piscucha? En otros países les dicen cometa. ¿Verdad? Y comienzan a darle pita y pita a la piscucha, pero cuando se está yendo muy lejos, comienzan a traerla de regreso.
Dios con nosotros, hermano, mire, porque cuando todos estamos bien, nos olvidamos de Dios. Los cristianos somos ingratos, hermano. Dios nos hace el milagro. Y en esta iglesia por ya muchísimos años, 25 años, hemos visto nosotros de personas que Dios les ha arreglado un milagro, les ha regalado un milagro, les ha arreglado su hogar, les ha arreglado su matrimonio. Y sabe, cuando han solventado su situación, ¿sabe qué han hecho? Se ausentan, ya no vuelven. No estoy diciendo a esta iglesia, ya no se congregan en ninguna iglesia. Somos desagradecidos, somos ingratos los cristianos, hermanos. Espero que usted y yo no seamos de esos. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche. Cada vigilia creo que duraba 3 horas, ¿verdad? Por ahí va. O sea que la cuarta vigilia de la noche andábamos ahí más o menos por las 2 de la madrugada. Por ahí quizás, más o menos, ¿verdad? Más o menos. De la medianoche para abajo. Cuando, ¿sabe usted, hermanos, que allá tipo 1 de la mañana es cuando la noche está más oscura? Porque allá a las 4, allá a lo lejos comienza a cantar el primer pajarillo, ¿eh? Pajarito. Allá a las 5 ya se puede ver los primeros rayos del alba. Pero a las 2 de la madrugada, la cuarta vigilia de la noche, cuando todo está más oscuro, hermanos, creemos nosotros que la noche va a ser eterna y queremos muchas veces que amanezca. ¿Sabe que esas situaciones llegan a nuestra vida muchas veces? La vida se pone oscura, los problemas se ponen, hermanos, a reventar. No hallamos salida, no tenemos trabajo. Se fue la señora de la casa, o sea, la abandonó, pues, eso quiero decir. Se fue el hombre de la casa. Hermano, y se ve todo negro el panorama, que no hay solución. Que no hay solución. Pero en medio de esa negrura, en medio de esa oscuridad, en medio de esa tempestad, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a mostrar en el siguiente versículo. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino andando encima de los problemas, hermano. Cuando no encontrábamos solución, ahí está el Señor. Cuando Pedro se estaba ahogando, Él inmediatamente, hermano, le dio la mano. Pero tenemos que dejar que Él vaya en nuestra barca, que Él vaya a nuestro lado. Y dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, versículo 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. El Todopoderoso, en medio de los problemas, ahí está el Señor. Él no se olvida de nosotros, hermano. ¿Sabe qué es lo que está esperando Él? Que nosotros clamemos a Él. Escuché algo tan lindo un día de estos, de un pastor que decía que el clamor nuestro es el que va a despertar al Señor. Se da cuenta que hubo un momento que Él iba en una barca, pero dice que iba dormido. Y la tempestad azotaba y los discípulos afligidos, y cuando se sintieron en peligro comenzaron a clamar. Comenzaron a clamar al Señor, y ese clamor despertó al Señor. ¿Qué es lo que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, hermano, en medio de los problemas, clame al Señor, hermano. Pero nosotros le andamos contando el problema al vecino, a la vecina. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Los vecinos inconversos, ¿sabe qué es lo que van a decir los vecinos inconversos, hermano? Lo que van a decir es, bueno, ¿y este que no es cristiano? Si yo lo veo que sale con la Biblia bajo el brazo y va para la iglesia y ella anda pidiendo que le preste $1. Mejor clamemos al Señor.
Él sabe, hermano. Ay, hermano, pues sí, pero es que yo necesito el dólar. Sí, clámele al Señor. Él sabe cómo se lo va a enviar. Dios sabe cómo se lo va a proveer. Pero clamemos a Dios. Clama a mí, dice el Señor. 27. Pero enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El yo soy, el Todopoderoso. Cuando Moisés iba a ir a Egipto, cuando Dios le dijo a Moisés en el monte de Sinaí que tenía que volver a Egipto a liberar a su pueblo, y le dijo: Señor, pero ¿y yo quién soy? Pues, y cuando yo llegue allá, ¿qué les voy a decir? Diles: yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy es nuestro Señor Jesucristo, hermano. A tal grado que un día se encontró con unos que lo andaban buscando para capturarlo. Y él les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy, les dijo el Señor. Y cuando les dijo yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Tenía tanto poder esa palabra yo soy, hermanos, que cayeron a tierra. Pues ese yo soy, el Todopoderoso, en su problema, en su dificultad, siempre está a su lado, todo y cuando usted quiera que Dios ande a su lado. Si usted no quiere, Dios no va a andar a su lado. Ya se lo dije desde el principio. Yo se lo dije desde el principio, hermano, que cada uno de nosotros toma la decisión si lo quiere andar o no. Dios es todopoderoso, pero Él no quiere hacer nada a la fuerza con nosotros. Vamos terminando, pero enseguida. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y usted sabe, mis hermanos, la respuesta de nuestro Señor. Y le dijo: Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, iba caminando hacia Jesús. Todo iba bien, todo iba perfecto. Iba caminando hacia Jesús, iba viendo el blanco perfecto, iba caminando sobre las aguas hacia Jesús. El problema comenzó cuando apartó su mirada del Señor. Allí estuvo el problema, hermano. Y usted y yo vamos a ir caminando bien hacia el blanco perfecto. El problema suyo y mío va a ser cuando apartemos nuestra mirada del Señor y cuando en lugar de ver a Jesús vamos a decir: no, es que yo no voy porque esas muchachas mucho platican. Es que yo no voy porque ese viejo me cae mal. Es que yo no voy porque esa hermana aquí, que esa hermana se viste así, que el hermano se viste asá. Cuando perdemos nosotros la visión del blanco perfecto, vamos a comenzar a sucumbir. El mensaje de esta noche es ese: que usted y yo no apartemos nuestra mirada. El único blanco perfecto en quien nosotros no vamos a encontrar ningún defecto, en quien no vamos a encontrar ningún tropiezo, en quien no vamos a encontrar ningún obstáculo, es en nuestro Señor Jesucristo. Si usted sigue a Cristo, pase lo que pase, hermano, usted no va a sucumbir. El Señor le dijo: ven, Pedro. Y cuando se estaba hundiendo, le dio la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos amados, en su vida, en mi vida, todo va a ir bien, todo y cuando nosotros dejemos que Jesucristo vaya a nuestro lado. Si usted lo deja que vaya a su lado, olvídese de lo demás. Ay, que los frijoles, que la gasolina ya está llegando a $5. Hermanos, y ni patineta tenemos. Yo sé que afecta en todo, pero no se preocupe. ¿Sabe qué? De hambre no nos vamos a morir, porque el Señor siempre provee. Siempre provee. Ay, es que el pasaje le van a subir. Hermanos, Dios va a proveer para que pague los 5 o 10 centavos de más. Dios va a proveer. En su momento, basta cada día su propio afán. Iglesia, deje que Jesús vaya a su lado y olvídese de lo demás, porque la victoria está asegurada cuando Cristo va a su lado. Vamos a orar en esta preciosa noche. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Esta noche, Padre Celestial, hemos podido ver, o por lo menos, Señor, tú nos has recordado
que por más oscura que parezca la noche, tiene su amanecer. Por más fuerte que esté la tormenta, siempre llega su bonanza. Que por más dura que se vea la situación, que parece que Dios nos ha abandonado, Dios está a nuestro lado siempre. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, no en el hombre, no en la mujer, no en el pastor o los pastores o los líderes, sino en Cristo Jesús. En esta aptitud de oración, yo quiero preguntar si aquí en medio nuestro habrá alguna persona que nunca antes haya recibido a Cristo y quisiera recibirlo esta noche. Yo le invito a que ahí donde está, se ponga de pie y que le entregue su vida a Jesucristo. Hoy es el momento aceptable. Mañana puede ser demasiado tarde. Y recuerde, no es la iglesia, no es la religión la que le va a salvar. No es el pastor, no es el sacerdote. Es Cristo Jesús el único camino. Levante su mano, póngase de pie, acepte a Cristo. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Bendito Dios, gracias te damos. Pedimos en esta hora, oh Dios, que nos despidas en tu paz, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que apartes, oh Señor, todo obstáculo del camino, para que podamos llegar con bien a casa, a poder descansar, porque mañana la mayoría trabaja y muchos estaremos, Señor, en el ayuno y la oración. Bendícenos a todos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga.